Ahora resolveremos los problemas de la tarea de combinaciones. El primer problema nos dice que tienes dos cuestionarios en el examen de lengua castellana. El primer cuestionario es de literatura y el segundo de ortografía. El cuestionario de literatura consta de 10 preguntas y debes escoger 5 de ellas, mientras que en el de ortografía hay 16, de las cuales debes escoger 8. ¿De cuántas maneras puedes seleccionar las preguntas de cada uno de los cuestionarios? Como ves, no hay ninguna restricción en el enunciado del problema, por lo que pasaremos directamente a contestar las 3 preguntas que nos indicarán la fórmula que debemos utilizar. En primer lugar, no importa el orden en que se escojan las preguntas no es relevante, no afecta para nada al número de preguntas seleccionadas. Segundo, los elementos se seleccionarán en subconjuntos. El test de lengua hará subconjuntos de 5 en 5 y el de ortografía de 8 en 8. Por último, no se pueden repetir elementos, no puedes escoger la misma pregunta 2 veces. Por lo tanto, utilizaremos la fórmula de combinación sin repetición. Para el test de lengua, al aplicar la fórmula tendremos que hay 3024 formas en las cuales puedes escoger 5 preguntas de las 10 que hay, y para el test de ortografía 12870. El problema nos dice que una línea recta se puede construir a partir de 2 puntos. Tenemos en un plano 8 puntos y no hay 3 de ellos alineados. ¿Cuántas líneas rectas pueden salir de estos 8 puntos? Antes de empezar a resolver el problema debo comentar algo de geometría básica. Recordarás que para formar una recta necesitamos 2 puntos cualquiera en el espacio y que por esos 2 puntos solo puede pasar una recta. A la izquierda de la diapositiva he dibujado los puntos A y B y he trazado la única recta que puede pasar por esos 2 puntos. A la derecha he dibujado la misma recta, pero esta vez he colocado diferentes puntitos que ves en color fucsia que al estar alineados con A y B hacen parte de la recta. Por otro lado, también he dibujado el punto C que no está alineado con A y con B y que por lo tanto no puede ser parte de la recta. Es decir, es imposible que formemos una recta con estos 3 puntos. Podrías formar la recta AC o la recta BC, pero jamás vas a poder formar una recta ABC. ¿Por qué? Pues porque C no está alineada con A y con B. Esto es lo que nos quiere decir la restricción del problema, en donde dice que tenemos en un plano 8 puntos y no hay 3 de ellos alineados. Esto nos quiere decir que para cumplir con esta restricción, para poder formar rectas, debemos formarlas solamente con 2 puntos. Es decir, M, el número de elementos que tendrá cada subconjunto, en este caso concreto, será 2. Una vez sabiendo esto, podemos pasar a responder las 3 preguntas del método. En primer lugar, no importa el orden, no es importante qué puntos se unen ni su orden, solo es importante saber cuántas rectas pueden formar dichos puntos. Segundo, utilizaremos subconjuntos de 2 elementos. Ya he explicado por qué, es la restricción, no hay 3 puntos alineados, por lo tanto, solamente podremos formar rectas con 2 puntos. Y por último, no se pueden repetir elementos. Cada punto hará parte de una sola recta en cada subconjunto formado. Aplicamos la fórmula de combinación sin repetición para un total de 28 líneas rectas que se pueden formar a partir de estos 8 puntos. El último problema nos dice que en la heladería Al Oso Polar hay 5 diferentes tipos de sabores. ¿De cuántas formas puedes combinar los sabores si quieres llevar el helado a 10 compañeros de la universidad? Si lees bien el enunciado te vas a dar cuenta que no hay ningún tipo de restricción, por lo que podemos pasar a responder las 3 preguntas del método. En primer lugar, no es importante el orden del sabor de los helados. Segundo lugar, tomaremos subconjuntos. En este caso, es la primera vez que vemos que M, o sea, el número de elementos de cada subconjunto es mayor que N. Pero no te preocupes que se utilizan las mismas fórmulas, solo que hay que tener cuidado en que sepas quién es M y quién es N a la hora de aplicar la fórmula. Y por último, lógicamente si M es mayor que N quiere decir que debemos repetir sabores, si no, no podrías llevarle helado a todos tus compañeros. Por lo tanto, es un problema de combinación con repetición. Aplicando la fórmula,
vemos que hay 1001 maneras posibles de combinar los diferentes helados para poderles llevar helado a tus 10 compañeros de universidad.